Bueno, hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucía Barnedo, soy licenciada en terapia ocupacional. Estoy certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California. Y además estoy muy formada en lo que es selectividad alimentaria. Tengo una especialización en selectividad alimentaria de la Universidad de Córdoba, de medicina. Después tengo también formación en Integrated Sensory Feeding de Isabel B. Audrey. Y también estoy entrenada como terapista de la alimentación por SOS Approach to Feeding. Así que gracias por acompañarme en esta clase y vamos a estar viendo juntos, bueno, qué está pasando o qué pasa, ¿sí? Respecto a la selectividad alimentaria y la integración sensorial. Así que bueno, comencemos. En principio, me gustaría como dar una pequeña introducción a qué es la teoría de la integración sensorial o de qué hablamos cuando hablamos de integración sensorial. La integración sensorial es una teoría descubierta por Jane Eyre hace varios años, muchísimos años, que lo que nos dice es que la integración sensorial es la capacidad que tiene nuestro cerebro de registrar, modular, discriminar e integrar, perdón, estímulos del medio y del propio cuerpo, ¿sí? Entonces, nos va a hablar de los 8 sentidos, ¿sí? Nosotros siempre estudiamos 5 en la escuela. Bueno, desde terapia ocupacional vamos a estar hablando de que tenemos 8 sistemas sensoriales que van a estar integrando esta información. ¿Por qué es importante que se integre correctamente esta información? Porque va a ser lo que nos ayude a responder adaptativamente a el medio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hay un olor, lo registro, luego ese olor voy a modularlo, es alto, es bajo, está cerca, está lejos, es fuerte, es suave. Después lo voy a discriminar, ¿no? De dónde proviene ese olor. Quizás es un guiso que está cocinando mi madre, por ejemplo, y lo voy a integrar. Quizás me voy a empezar a preparar para el momento de la alimentación, porque me parece rico el olor a guiso, entonces voy a quizás salivar, ¿no? Me va a sonar la panza, se va a activar la hormona del hambre, ¿no? Todas esas cuestiones que van a estar sucediendo por la integración de toda esa información previa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el olor que registré, que modulé como fuerte, lo discrimino como algo aversivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser olor a gas. Bueno, mi integración de ese sistema va a estar condicionada por esa alerta que va a emitir el cerebro, en donde, ok, tengo que tener cuidado porque hay un olor que potencialmente puede hacerme mal o matarme. ¿No? Entonces, bueno, el cerebro funciona de esta manera y estos estímulos van a tener todo ese proceso con estos 8 sistemas sensoriales, en donde tenemos sistema táctil, sistema olfativo, sistema auditivo, sistema gustativo, sistema visual, los conocemos de toda la vida, y luego vamos a tener al sistema propioceptivo, que tiene que ver con el estiramiento y encogimiento muscular y articular y cómo ese estiramiento y encogimiento va a mandar información al cerebro de dónde está mi cuerpo en el espacio. El sistema vestibular, que se va a encontrar dentro del oído interno, ¿sí? En donde la información que nos va a brindar es acerca de la aceleración y desaceleración de la cabeza en el espacio, ¿sí? Además de, al estar integrado con el sistema propioceptivo, sistema táctil, nos va a dar información también de la coordinación del cuerpo, de las praxias motoras, ¿no? De la coordinación entre el ojo y la mano. Entonces, bueno, nos va a dar muchísima información este sistema, el sistema vestibular. Y el sistema interoceptivo, que es el más nuevo que tenemos particularmente, el más nuevo en investigación, ¿no? Que todavía sigue en investigación constante, que tiene que ver con las sensaciones que nos van, las sensaciones y la información que nos van a brindar los órganos internos a nuestro cerebro. ¿Qué nos puede llegar a indicar este sistema? Que lo vamos a ver más adelante. Nos va a indicar, por ejemplo, si se me aceleró el corazón por algo que estoy, vamos a hacer este ejemplo, comiendo.
si empiezo a transpirar, si tengo hambre, si tengo sed, si tengo ganas de ir al baño, si hay algo que me esté doliendo. Y va a ser fundamental trabajar con todos estos sistemas en lo que es la alimentación. Bien, entonces, ¿qué es un trastorno del procesamiento sensorial y por qué es importante poder entender esto, no? Bueno, se va a referir justamente a las dificultades que van a tener algunas personas en alguno de estos procesos que hablamos previamente, ¿no? Creo que los tengo por acá. En registrar, en modular, en discriminar o integrar alguno de estos, de esta información que nos están brindando los sentidos constantemente. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, ¿no? Para sea registrar, para sea modular o sea discriminar alguno de estos sentidos, es muy probable que no los integremos correctamente. Entonces, de pronto, teníamos el ejemplo del guiso y teníamos el ejemplo del gas, pero ¿qué pasa si ese guiso a mí me genera la misma alerta que me generaría oler gas, por ejemplo, ¿no? No estaría integrando correctamente. Mi cerebro seguramente se va a poner en constante alerta, no va a saber qué hacer, va a reaccionar de una manera como más desde el sistema simpático, en donde voy a empezar a tener algunas cuestiones más físicas, en donde voy a rechazar, voy a paralizarme o voy a huir de ese momento de alimentación. Entonces, es muy importante poder entender qué función cumplen estos pasos dentro de la alimentación. Bien, y esto que traigo acá un poco tiene que ver con los patrones de disfunción de la integración sensorial. ¿Por qué? Porque acá nos va a estar hablando de aspectos que tienen que ver con la modulación sensorial y con el registro y discriminación del input sensorial. Bien. Esto es muy importante porque nos va a brindar información distinta. No es lo mismo que un niño o un adolescente o una persona adulta rechace sensorialmente un alimento porque quizás tiene una hipersensibilidad, ¿no? Una defensividad táctil, ¿no? Que estaría acá arriba, ¿no? En modulación. Cuando hay una hiperreactividad, voy a quizás tener una defensividad táctil, entonces no como por la textura de ese alimento, por ejemplo, a un niño o un adolescente que quizás no está comiendo porque no está pudiendo coordinar, ¿no? Los movimientos motores de la boca al momento de comer. Entonces le está haciendo súper complejo coordinar, no sé, la generación del bolo, ¿no? Coordinar de pasar de un lado de la lengua al otro. Entonces es muy importante poder entender por qué empiezan a suceder estas cuestiones. Entonces acá tenemos en lo que es modulación, las dificultades de modulación, que si hablamos del sistema táctil, vamos a poder estar hablando de una hiperreactividad o una defensividad táctil. Si hablamos del sistema propioceptivo y el sistema vestibular, cuando el sistema propioceptivo está en un bajo registro, o hiporresponsivo y el sistema vestibular está en una hiperrespuesta, vamos a encontrarnos con personas que tienen inseguridad gravitacional, muy importante si estamos hablando de niños pequeños que se los sube a sillas altas para comer, por ejemplo, ¿no? En donde tienen que mantener el equilibrio a la vez que están exponiéndose a estos alimentos. Después también desde el sistema vestibular de hiperrespuesta podemos encontrar ya la aversión al movimiento, que es mucho más grave, ¿no? Y después también podemos encontrar una hiporrespuesta del sistema vestibular en lo que es la modulación. Ahora, cuando hablamos de discriminación, de registro y discriminación, hablamos de percepción, ¿no? También, si tenemos dificultades de percepción vestibular y propioceptiva, podemos llegar a estar hablando de déficits postural ocular o de déficits vestibulares de integración bilateral. Entonces ahí también va a estar afectando quizás la alimentación si tenemos alguna dificultad acá. Esa persona podrá, ese niño, ese adolescente, coordinar ambos lados de su cuerpo para comer, para cortar, por ejemplo, ¿no? Para llevarse la cuchara a la boca, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Luego del sistema propioceptivo táctil podemos encontrar lo que es la somatodispraxia y sistema táctil visual, la visodispraxia. Así que
Particularmente acá no nos vamos a meter mucho en estos patrones. El terapista ocupacional va a ser quien los pueda identificar para brindar estrategias a la familia, pero sí es importante poder entender que dentro de todas estas cuestiones podemos encontrar ciertas dificultades. Más adelante vamos a ir viendo sentido por sentido, sistema sensorial por sistema sensorial, algunos problemas de modulación y algunos problemas de registro o discriminación de percepción que pueden estar influyendo en la alimentación. Y ahora vamos a empezar también a ver, bueno, ¿qué es lo que hace el terapista ocupacional en cuanto a la evaluación del procesamiento sensorial? ¿Qué es lo que se toma en esta evaluación? Bueno, podemos encontrar el perfil sensorial. Acá tengo el de adolescentes y adultos, pero también está el de niños. Tenemos desde toddler, child, ¿no? Que van desde edades muy tempranas. Tenemos la medida del procesamiento sensorial, ¿sí? Que también tenemos desde edades muy tempranas hasta la adultez. Tenemos la evaluación de la interocepción, ¿sí? Que la evaluación de la interocepción es una de las más complejas. Hoy en día únicamente tenemos disponibilidad para adolescencia y adultez, la escala Maya particularmente. No tenemos aún una muy indicativa de la infancia, pero sí em, con todo lo que vamos recabando, con toda la información que vamos recabando de los familiares, de los padres o de los cuidadores, sí nos podemos dar una idea de, por ejemplo, si hubo reflujo, que eso va a influir muchísimo interoceptivamente, si hubieron cólicos, dolores, ¿no? O algunas cuestiones que tienen que ver más desde ese lugar con la alimentación, que lo vamos a ver también más adelante. Y por supuesto, los terapistas ocupacionales realizamos una evaluación del desempeño ocupacional muy completa, ¿no? Yo puse basada en el MOO porque es el modelo que utilizo, pero hay bastantes modelos que se pueden utilizar y que nos dan también una indicación de, bueno, dónde está parado ese niño, ese adolescente o esa persona adulta dentro de lo que es la selectividad. Entonces es muy importante poder entender que realizamos sí o sí esta batería de evaluaciones, tiene que estar realizada para que sea un panorama completo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desempeño ocupacional y con el procesamiento sensorial. Y además podemos evaluar otros aspectos como las habilidades, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cómo es el tipo de aprendizaje, ¿no? Muy importante también tener los registros de las evaluaciones médicas, nutricionales y psicológicas, muy importantes en la evaluación de la selectividad alimentaria. Bueno, la evaluación del procesamiento sensorial, por supuesto, y de terapia ocupacional. La evaluación de las habilidades oromotoras y del desarrollo, o alguna evaluación también del área de fonoaudiología, muchas veces, del lenguaje incluso también. Después tenemos la escala PDI-IT, que se las dejo en materiales complementarios, que es una evaluación que se autorizó para su uso en Argentina y que nos va a dar como un panorama de dónde está parado ese niño particularmente. Es hasta los 7 años, así que es únicamente para, para trabajar con niños y nos da un rango de preocupación, ¿no? De lo que son las habilidades oromotoras, de lo que es la selectividad, de lo que son algunos aspectos fisiológicos y algunos aspectos conductuales a la hora de la comida. Y bueno, y se puede utilizar otras evaluaciones. Yo, por ejemplo, utilizo una grilla de alimentación en donde los papás me van haciendo como todo un recorrido desde el nacimiento hasta lo que actualmente están comiendo, qué aspectos rechazan, qué aspectos comen actualmente, pero anteriormente rechazaban, por ejemplo, o al revés, qué aspectos hoy rechazan y anteriormente comían. Entonces es muy importante también tener toda esa información a la hora de buscar herramientas para trabajar. Bien, y a mí me gusta hablar de esto, las áreas de la función humana necesarias para la alimentación. Y acá yo es donde me pongo un poco pesada con esto del trabajo en equipo y la importancia del trabajo en equipo. Muchas veces nos pasa a las terapistas ocupacionales que recibimos estos niños, bienvenido sea, porque me parece súper importante que los pediatras puedan
escuchar a la familia, sobre todo cuando están hablando algunas cuestiones de la alimentación, que las puedan escuchar, que puedan abordar eso y que puedan hacer la derivación. El tema es que muchas veces nos quedamos las TO trabajando con la pediatra y no pasamos por el área de Nutri, no pasamos por el área de psico y no pasamos por el área de medicina o de fono. Y me parece como muy importante poder abordar esto del trabajo en equipo, porque todas estas áreas van a influir en la alimentación. Los músculos, todo lo que tenga que ver con aspectos de la fuerza muscular necesaria para comer, todo lo que tenga que ver con la coordinación, todo lo que tiene que ver con las habilidades que yo voy a estar teniendo. Los órganos van a influir también. Si yo tengo problemas de reflujo, va a influir en cómo me alimento. Si tengo dolor cada vez que como, va a influir en cómo me alimento. Si me cuesta tragar porque tengo algún problema en la garganta, va a influir en cómo me alimento. Entonces es muy importante también tenerlos en cuenta. Los sentidos, por supuesto, que ahí también entramos las terapistas ocupacionales. El tipo de aprendizaje. Hoy sabemos que los niños aprenden por asociación o por consecuencia. Y acá miren cómo ya empezamos a subir y bajar en esta escala, ¿no? La asociación puede ser como y cada vez que como me duele la panza. Entonces asocio ese alimento al dolor de panza y dejo de comer ese alimento por completo. Y luego tenemos, por ejemplo, la consecuencia, que la consecuencia puede ser que como para evitar quedarme sentado tantas horas en la mesa, como por ejemplo cuando te dicen te quedas sentado hasta que termines de comer. Entonces, en realidad estoy aprendiendo a comer por una consecuencia, que es que me tengo que quedar una hora sentado. Entonces como, pero en realidad no estoy comiendo porque me guste comer, ¿no? O porque lo disfrute o porque... Y en general esos niños terminan evolucionando en una restricción mucho más grande también. Entonces es muy importante, ¿no? Poder entender. Acá también pueden estar los sentidos involucrados. Eh, si cada vez que este alimento se mete en mi boca me genera esa arcada, voy a asociar ese alimento con esa arcada y muchas veces ese alimento y esa cadena de alimentos, ¿no? Esa familia de alimentos. Quizás era una banana que cada vez que se me mete en la boca se me aplasta, que se me va para todos lados, sensorialmente me parece horrible y digo, ya está, todas las frutas para mí son horribles, ¿no? Entonces es muy importante el tipo de aprendizaje que ha tenido ese niño con la alimentación. Y acá digo niño porque el adolescente que llega con selectividad ya tuvo ese aprendizaje con la alimentación y el adulto que llega con selectividad ya tuvo ese aprendizaje, esa experiencia previa con la alimentación. Los hitos del desarrollo, por supuesto, es muy importante tenerlos en cuenta. No va a aprender igual un niño neurotípico quizás que un niño autista o un niño neurodivergente con TDAH. No va a aprender de la misma manera, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los hitos del desarrollo. El estado nutricional. No lo podemos perder de vista bajo ningún punto de vista, justamente. No lo podemos perder de vista porque es muy importante entender dónde se encuentra ese niño, ese adolescente en este momento. Si estamos en un momento muy crítico, voy a abordar la situación de una manera. Si estamos en un momento en donde, ok, está con selectividad, pero todavía no estamos a nivel nutricional muy crítico, podemos llegar a abordarlo de otra manera también. Y por último, pero no menos importante, el tema del entorno. El entorno es muy importante para trabajar. Los cambios en el entorno van a hacer la diferencia. Si yo tengo un niño que tiene una inseguridad gravitacional y yo veo que esa familia lo sube en una sillita alta, sin apoyo de los pies, sin una buena contención, ese niño está en ese momento intentando sobrevivir con su sistema sensorial. No está pudiendo enfocarse en la alimentación, enfocarse en la comida que tiene delante. Entonces es muy importante evaluar el entorno desde todas las disciplinas y poder ayudar a las familias a construir un entorno más amigable a la hora de comer, que esté enfocado más en la alimentación y en los alimentos que
en otros aspectos que el niño tenga que tener en cuenta a la hora de comer. Entonces, bueno, estas áreas lo que nos lo que nos describen es sí o sí el trabajo en equipo, la importancia de tener una Nutri que nos diga sí, está ok, vamos para adelante o no, tenemos que reforzar esto, tenemos que empezar con este alimento sí o sí, tenemos que suplementar, no, no es necesario suplementar. Un médico también, médico pediatra, médico clínico, dependiendo de la edad, que nos esté también aportando información de cómo venimos con el trabajo con ese niño, que nos dé respaldo también, ¿no? Del trabajo. Una fonoaudióloga en el caso de niños que lo necesiten, una terapista ocupacional cuando identificamos que hay aspectos sensoriales que pueden estar influyendo, una psicóloga que trabaje sobre la frustración no solo del niño, sino también a nivel familiar, porque imagínense que tener un hijo que no está comiendo genera mucho estrés familiar. Entonces, esto es muy importante. Y vamos a terminar este video para continuar en el que viene, hablando de que comer es uno de los actos sensoriales más complejos que existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los alimentos tienen textura, tienen sonido, tienen olor, tienen gusto, y realmente yo siempre digo, los platos muchas veces terminan siendo bombas sensoriales para una persona que tiene trastornos de procesamiento sensorial o dificultades en su procesamiento sensorial. Así que bueno, en el próximo video lo vamos a estar abordando de manera más clara.